Bien, hermanos, vamos a disfrutar ahora de nuestra vida cristiana. Para comenzar esta sesión, entonemos la canción número 84, que lleva el tema Servimos donde se nos necesita. Está basada en Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Vamos a entonar juntos esta canción, la canción 84. Prestemos atención ahora al siguiente tema que se formula en pregunta. ¿Somos privilegiados por tener privilegios? Este lo presentará nuestro hermano Vicente Díaz. Prestemos atención. A lo largo de la historia, Jehová ha concedido muy diversos privilegios a sus siervos. En nuestro tiempo también, algunos sirven como siervos ministeriales, ancianos, superintendentes de circuito. Algunos sirven también en Betel y otras responsabilidades que hay, como en construcción o LDC. Pero ¿puede decirse entonces que somos privilegiados por tener este privilegio? ¿Estos privilegios? Bueno, veamos un video, ¿no? Y después haremos unas preguntas sobre este tema. El título es ¿Somos privilegiados por tener estos privilegios? Y veamos tres cosas en ellos. ¿Qué idea nos transmite la palabra privilegio? ¿Cómo debemos vernos nosotros que tenemos ya algunos privilegios en la congregación? Y por último, ¿qué es lo más importante al tener alguna responsabilidad en la congregación? Adelante, hermanos. Bien, hermanos, ahora hagamos las preguntas que vienen ahí en la guía de actividades. ¿Qué idea transmite la palabra privilegio? ¿Qué idea transmite? Hermana de Santiago, la escuchamos, hermana Andrea. Si en el diccionario leemos que es ventaja, un derecho especial que se le concede a alguien, pero aprendimos que dentro del pueblo de Jehová es una oportunidad más para servir a Jehová y a los hermanos. Muy bien, correcto. Ahora, ¿cómo deben verse a sí mismos quienes tienen responsabilidades o privilegios en la congregación? ¿Cómo deben verse a sí mismos? Y si pueden relacionar un texto bíblico, igual. Hermana Susi Ramírez. Gracias. En Lucas 17:10, ahí Jesús le dijo a sus esclavos que deberían de ser modestos. Ese es un ejemplo muy grande para nosotros. Cuando se nos da una asignación en la congregación, debemos de ver ese privilegio, pues no sentirnos más, sino como verlo como una oportunidad de servir más a Jehová y a nuestros hermanos. Muy bien. Hermano Elías. A mí me hizo pensar mucho en el ejemplo de un pastor. El pastor no es el que está mandando a las ovejas, sino las acompaña, camina, trabaja mucho para que las ovejas estén bien, ¿no? Busca buenos pastos, da el alimento, las lleva a ríos, sí, pero todo el trabajo lo hace también junto al pastor. Entonces no es como que el pastor vaya en su carruaje y dirigiendo nomás, ¿no? Sí, me vino mucho esa idea de acompañar y servir a las ovejas, ¿no? Bien, excelente, muchas gracias. Entonces, según Lucas 17:10, entonces, ¿cómo deben verse quienes tienen responsabilidad y privilegio en la congregación? ¿Cómo deberíamos vernos? Hermana de Alonso, Mireya. Sí, se decía que debíamos o deben todos pues pensar lo que hice es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Como soy un esclavo que no sirve para nada, esto que hice fue lo que tenía que haber hecho. Y aunque se explicó que no era para menospreciar, sí tener el punto de vista apropiado de dar, de servir a los demás. Bien, eso es, muchas gracias. ¿Y por qué es más importante o por qué es más importante servir a los demás que tener un puesto de responsabilidad? ¿Por qué es más importante? Hermano Víctor Gama, lo escuchamos. Los puestos de responsabilidad son limitados, mientras que las oportunidades de servir a los demás son muy amplias. Tenemos el ejemplo de Marcos,
que pudo ayudar llevándole alimento al apóstol Pablo, y eso podemos hacer con nuestros hermanos. Muy bien, correcto. Excelente. Hermana Sheila, la escuchamos. Bien. Sí, también quiero comentar que es interesante cómo incluso en el idioma japonés tuvieron que cambiar la palabra propiamente del diccionario y cambiarla por la que realmente indicaba el concepto correcto para que se transmitiera de manera correcta. Muy bien, correcto. Por ejemplo, Timoteo 3:1, ¿qué idea da? ¿O qué idea nos transmite ahora? Hermano Montes de Oca, ¿lo escuchamos? La idea sobre el ser superintendente no es el puesto, sino es el esfuerzo que hace el hermano por servir a los demás. Ajá. Entonces ahora refleja las cualidades que debe tener alguien que quiere tener un privilegio. Bien, muchas gracias, hermanos. Los privilegios o oportunidades de servir más a Jehová enriquecen la vida. Usémoslos para servir a los demás y no para sentirnos especiales. Así agradaremos a nuestro Padre Celestial, de quien procede todos los regalos buenos y todos los dones perfectos. Muchas gracias, hermano Vicente Díaz, por ayudarnos con esta excelente intervención. Ahora pasemos a disfrutar del estudio bíblico de la congregación a cargo de nuestro hermano Luis Javier Robles y su lector, nuestro hermano Miguel Bartol. Apelo a César. Se oye muy fácil. Sin embargo, ¿qué implica y qué implicaba? ¿Me podía echar para atrás al decir esa frase? Hoy lo estaremos viendo. Estaremos viendo qué incluye apelar y qué aprendemos del ejemplo de Pablo. Hermano Bartolo, por favor, párrafo número 5. Días después, Festo se sentó en el tribunal de Cesarea. Delante de él estaban Pablo y los judíos que lo acusaban. Tras escuchar sus acusaciones infundadas, Pablo respondió: No he cometido ningún pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Era inocente y merecía la libertad. Pero, ¿qué decisión tomó el gobernador? Para quedar bien con los judíos, le preguntó: ¿Deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí por estas cosas? ¡Qué propuesta tan absurda! Si lo mandaba a Jerusalén, aquellos judíos se convertirían en sus jueces y terminarían matándolo. A Festo le preocupaba más cuidar sus intereses políticos que hacer justicia. Lo mismo sucedió años antes, cuando el gobernador Poncio Pilato juzgó a Jesús. En tiempos modernos también hay jueces que toman decisiones injustas con tal de complacer a otros. Así que no debería de sorprendernos que algunos tribunales dicten sentencias en contra de todas las pruebas en casos relacionados con el pueblo de Dios. ¿Cómo actuó Festo en el caso de Pablo? ¿Cómo actuó? Hermana Lolita, por favor. Pues se menciona que él puso en primer lugar sus intereses políticos antes que hacer justicia. Correcto, muchas gracias. ¿Y cómo se protegió Festo? Según la notita, dice que Festo se sentó en el tribunal. ¿Cómo se protegió? Según la nota. ¿O dónde se sentó Festo? Hermana de Santiago Andrea. Sí, dice que en una silla donde se sentaba el juez era una posición elevada que hacía que la gente lo viera como que sus decisiones eran algo firme y definitivo. Exactamente. Se protegió de esa manera, que lo vieran de la manera que estaba tomando mejor decisión. Pero ¿cómo estaba actuando? Una cosa es la impresión que dio y otra cosa es cómo estaba actuando. Hermano Pérez. Sí, es obvio de que se sentó en ese lugar solamente para
para encontrar una disculpa de por qué está haciendo esa cuestión. Estaba haciéndolo de una manera injusta. Y obviamente estaba tomando esa posición para que lo que dijera tuviera el peso que él quería que tuviera a favor de que quienes te quería beneficiar, entre comillas. Correcto. ¿Qué responde Pablo cuando ve cómo está actuando Festo? ¿Qué responde Pablo? Hermana de Alcaraz. Sí, Pablo responde, no he cometido ningún pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Entonces él estaba dando a entender que él era inocente de lo que se le estaba acusando. Correcto. ¿Qué le propone Festo? ¿Qué le propone Festo a Pablo? Hermana Águeda. Le dice que si desea ir a Jerusalén y ser juzgado allá. ¿Por qué era riesgoso esto? Hermana Melanie. Porque si llegaba hasta este punto, los judíos que eran quienes lo estaban acusando, se convertirían en sus jueces y esto sería concluir en que lo mataran. Correcto, muchas gracias. Eso pasó hace tiempo. Ahora, ¿nos debe de sorprender o nos sorprendería que las autoridades sean injustas con los siervos de Jehová? ¿O tomen decisión en contra? Hermana, por favor, Paulina. No, en tiempos modernos también hay jueces que toman decisiones injustas, tal como se ve en otros países que está proscrita la obra. Nuestros queridos hermanos están encarcelados por sus creencias. Correcto, muchas gracias. Párrafo número 6 y 7. Pablo se dio cuenta de que su vida estaba en peligro por culpa de lo interesado que estaba Festo en complacer a los judíos. Así que recurrió a un derecho que tenía como ciudadano romano. Le dijo a Festo: estoy ante el tribunal de César y aquí es donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo te estás dando cuenta. Apelo a César. Por lo general, una vez que se hacía esta reclamación, ya no había vuelta atrás. Así lo confirmó el propio gobernador. Has apelado a César y a César irás. Al haber apelado a una autoridad legal más alta, Pablo sentó un precedente para todos los cristianos. Si nuestros enemigos tratan de causarnos problemas en nombre de la ley, los testigos de Jehová usamos los medios legales a nuestro alcance para defender las buenas noticias. Después de 2 años en la cárcel, por delitos que no había cometido, a Pablo le dieron la oportunidad de presentar su caso en Roma. Pero, antes de viajar, otro gobernante quiso verlo. ¿Por qué apeló Pablo a César? ¿Por qué apeló? Hermana Stephanie, por favor. Sí, apeló a César porque él se había dado cuenta de que su vida estaba en peligro y pues para no para que no siguiera corriendo este riesgo fue que apeló al tribunal de César. Correcto, muchas gracias. Hermano Gama Víctor, por favor. Y es un derecho que él ejerció en vista de que no se le estaba juzgando de forma imparcial, entonces apeló a una autoridad máxima. Correcto, muchas gracias. Hermana Rosy. Y también él se estaba dando cuenta que era inútil todo lo que le podía decir a este gobernante, porque él le dijo, no he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo te estás dando cuenta. O sea, él sabía, pero no le estaba importando. Él sabía que estaba dando un juicio injusto, pero no le importaba. Entonces él apeló a César, un gobernante más alto, para ver si entonces podía cambiar la situación. Correcto, hermana, muchas gracias. Ahora, ¿qué precedente sentó para los testigos de Jehová? Ahora en sus tiempos modernos, ¿qué precedente sentó? Hermana Bartolo, por favor, de Yomi. Al haber apelado a una autoridad legal más alta, Pablo sentó un precedente para todos los cristianos, y es que si nuestros enemigos llegan a causarnos problemas en nombre de la ley, nosotros como testigos de Jehová podemos usar los medios legales que están a nuestro alcance para poder defender las buenas noticias. Correcto, muchas gracias. Veamos algunos ejemplos. Vamos al recuadro. Apelaciones modernas a favor de la adoración moderna. Hermano Bartolo, por favor. Los testigos de Jehová a veces recurrimos a tribunales superiores para que podamos predicar libremente las buenas noticias del reino. Veamos 2 ejemplos. El 28 de marzo de 1938,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló varias sentencias de tribunales estatales y exoneró a un grupo de testigos detenidos por distribuir publicaciones bíblicas en la localidad de Griffin, Georgia. Esta fue la primera de muchas apelaciones que presentamos ante este tribunal para defender nuestro derecho a predicar. El segundo ejemplo es el caso de un testigo de Grecia llamado Minos Kokinakis. En el transcurso de 48 años, lo arrestaron más de 60 veces por hacer proselitismo. Lo llevaron a juicio 18 veces y pasó muchos años en prisión y exiliado en apartadas islas del mar Egeo. En 1986, recibió su última condena y los tribunales superiores de Grecia fallaron en su contra. Entonces recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 25 de mayo de 1993 llegó a la conclusión de que el gobierno griego había violado sus derechos a la libertad de culto. Los testigos hemos llevado muchísimos casos a este tribunal y en la mayoría nos ha dado la razón. Ninguna otra organización religiosa o civil ha ganado tantos casos en este tribunal. Estas victorias legales no solo nos benefician a los testigos de Jehová. El doctor en teología Charles Haynes escribió: todos estamos en deuda con los testigos de Jehová. No importa cuántas veces se les haya insultado, se les haya echado de los pueblos o incluso se les haya agredido. Ellos siguen luchando por su libertad religiosa y por extensión, por la nuestra. Cuando ellos ganan, todos ganamos. Muchas gracias, hermano Bartolo, por su buena lectura de los párrafos de esta noche. Veamos el primer ejemplo. ¿Dónde sucedió? ¿Y en qué año? Aunque no le salga en inglés, usted no se preocupe, o sea, usted comente. Jimena, por favor. El 28 de marzo de 1938. Correcto. ¿Qué hizo y quién lo hizo? Hermana Lolita, por favor. Sí. El Tribunal Superior de Estados Unidos anuló varias sentencias y exoneró a un grupo de testigos detenidos por distribuir publicaciones bíblicas en Georgia. Muy bien, muchas gracias. Ese fue el primer caso. Segundo caso, ¿en dónde sucedió? Y más o menos en qué periodo de años. Es el otro lado del mundo. Hermana Noemí. Gracias, hermano. Esto fue en Grecia y fue en el transcurso de 48 años. Dice que arrestaron a un testigo llamado Minos Kokinakis más de 60 veces, dice. Y dice que al hacer proselitismo, y dice que lo llevaron a juicio 18 veces y pasó muchos años en prisión exiliado. Correcto, muchas gracias. Vamos a una pregunta incómoda. ¿Quién tiene 48 años? ¿O 50? Ustedes dicen, levanta la mano, les digo yo. A la hermana Gaby, ok. La vida de la hermana Gaby se la pasó este hermano en prisión. ¿Qué le sucedía al hermano? O sea, ya estuvo 60 veces. ¿Y luego cuántas veces lo llevaron a dónde? Hermana, por favor, Olga, de Padilla. Sí, se nos menciona cómo 18 veces fue a juicio y en 1986 recibió su última condena y los tribunales superiores de Grecia fallaron en su contra. Correcto, muchas gracias. Ahí lo debe ser. ¿Y a dónde se fueron? Hermano Mireles, por favor, José Luis. Entonces el hermano recurre a un tribunal superior, un tribunal que podía anular la sentencia del gobierno de Grecia, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal escucha el caso y el día 25 de mayo de 1993, cuando el hermano tenía 84 años de edad, dice que el gobierno griego había violado la libertad de cultos. Y no solo eso, el tribunal alaba la postura cristiana del hermano, y no solo eso, obliga al gobierno de Grecia a que le pague $14,400 por compensación de daños y perjuicios. Correcto, muchas gracias. Hermano Gama, por favor, Víctor. En nuestro país no se puede enjuiciar a una persona por el mismo caso, por la misma situación, pero aquí vemos que en 18 ocasiones lo enjuiciaron, parece que por la misma situación, entonces parece que estaban violando de forma reiterada las normativas ellos mismos.
Correcto, muchas gracias. ¿Y estos casos o estas victorias legales solamente nos benefician a nosotros como testigos de Jehová? ¿Qué reconocen incluso quienes son siervos de Jehová? Hermana Águeda, por favor. Ellos mismos reconocen que tras la victoria de los hermanos, de los testigos de Jehová, ellos también pueden apelar o hacer uso de esas nuevas leyes que se proclaman para beneficio de su propia libertad religiosa u otras cosas. Correcto, muchas gracias. Hermano Juan Carlos Pérez. Sí, hermano, como nos estamos dando cuenta, pues el hermano Kokinakis precisamente recibe su libertad por completo el 25 de mayo del 93. En México, el 15 de mayo del 93, precisamente se declara organización religiosa con autoridad plena de poder predicar, ya no como organización cultural, sino como los testigos de Jehová con nuestra Biblia y poder hablar de esto. Así nos damos cuenta de que el beneficio, aunque no se juzgue en México por estas cuestiones como el hermano Kokinakis, sí nos da la libertad plena de poder decir somos testigos de Jehová y hablar de nuestra religión y de nuestras creencias de una manera abierta completamente por el beneficio de los casos que se ganaron precisamente en ese tiempo. Correcto, muchas gracias. Regresamos a los párrafos 6 y 7. Vimos las victorias. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Como siervos de Jehová, ¿qué me enseña a mí? Hermana de Mireles, por favor, Marisa. Me enseña que Pablo conocía sus derechos y al conocerlos se valió de ellos. Así nosotros debemos de conocer qué dice la Constitución, conocer esos artículos que nos protegen para en una situación de este tipo podamos defenderlos y usar esos artículos. Correcto, muchas gracias. Ese es un buen punto. Hermana Melanie. En algunos momentos hemos analizado que Jehová no quiere que no sepamos, que no conozcamos. Por lo tanto, este estudio nos invita a que si aún no lo hacemos, busquemos qué es a lo que tenemos derecho, como comentaba la hermana Marisa, conocer. Esto no quiere decir que vamos a llegar a pelear y decir que no vamos a permitir que nos enjuicien quizás por algo, sino ya estando dentro de ellos, si es que nos llegara a tocar, buscar la manera de defendernos legalmente. Correcto, muchas gracias. Hermano Montes de Oca, por favor. En el párrafo 7, por ejemplo, se menciona que nos recuerda que hay hermanos que han sido juzgados y encarcelados por delitos que no cometieron. Eso nos ayuda a entender también que podemos estar bajo mucha presión o incluso en prisión, aunque no tengamos nada en nuestra contra, aunque legalmente estemos defendidos por las leyes de nuestro país, pero podríamos caer en esa injusticia y tendríamos que aceptarlo como Pablo lo aceptó. Correcto, muchas gracias. Hermano Bartolo, por favor, Miguel Ángel. Sí, tenemos que tener la madurez espiritual. Me recuerda a los 3 hebreos, cuando fueron echados al fuego, uno de ellos dijo, aunque no nos salve Jehová, ¿verdad? Le dijo, nosotros no vamos a adorar. Entonces, eso es lo que debe de haber en nosotros, la seguridad de que pase lo que pase, porque por ejemplo en Rusia hay hermanos que están enfermos, ¿sí? Y lamentablemente pues llegan a agravarse un poquito más. Entonces, tener la seguridad de que lo que nosotros estamos ahorita fortaleciendo, eso nos va a ayudar en ese tiempo de crisis. Correcto, muchas gracias. Hermana Lolita, por favor. Sí, y a mí me enseña también que hasta en el caso de Pablo, pues se cometió una injusticia, pues con mayor razón puede ser, y es que los jueces siguen actuando a veces con sus propios intereses, motivaciones. Entonces, esta es una situación que puede suceder. Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿a dónde se nos va Pablo según el párrafo número 7? Para finalizar esta noche. ¿A dónde se va? Está 2 años ahí en Cesarea. ¿Hacia dónde va? Hermano Mireles, José Luis. Pues como ha apelado a César y César vivía en Roma, pues iba a Roma a que lo juzgara el emperador. Muy bien. Pues con la bendición de Jehová estaremos viendo, pero antes, él va a recibir una visita
De cortesía, lo estaremos viendo la próxima semana. Que no nos sorprenda que ahora en el tiempo del fin, tal vez ciertos tribunales sean injustos con nosotros. Por eso es necesario que nos empecemos a preparar. Y recuerde, si es necesario, apelemos al César. Muchas gracias, hermano Luis Javier Robles y hermano Miguel Ángel Bartolán, por este excelente análisis. Y a todos ustedes, hermanos, porque disfrutamos de este estudio bíblico que es de ustedes, ¿verdad? Y lo pudimos analizar muy bien. Bien, hermanos, pues con esto concluimos nuestra reunión. ¿Qué se lleva? ¿Qué aprendió en la reunión de hoy? Bueno, sin lugar a duda, todos vimos la importancia de ser personas sabias, de actuar con sabiduría, al no sentirnos superiores a los demás, al ser humildes y aceptar los consejos que se nos dan, ¿verdad? Y vimos maneras prácticas también de actuar con sabiduría, por ejemplo, la predicación de casa en casa, el no dejar a las personas que nos acompañaron a la conmemoración. De hecho, hasta nos extendimos a los asuntos legales, ¿verdad? Como Pablo estableció este punto, actuar con sabiduría hasta en esos momentos. ¿Qué veremos la próxima semana, hermanos? Bueno, la próxima semana lleva el tema de ser ricos. ¿Quiere usted ser rico? Bueno, la próxima semana le dirá a usted cómo puede usted ser rico, qué cosas le dan esa riqueza y cómo podemos ponerla en práctica. Y sobre todo, jóvenes, ¿cómo pueden ser ricos ustedes a los ojos de Jehová? Así es de que no se pierdan la próxima semana la reunión. Bien, hermanos, pues con esto concluimos nuestra reunión, no sin antes entonar la canción número 42, que lleva el tema La oración del siervo de Dios. Al finalizar, nuestro hermano Miguel Padilla nos despedirá en oración. Entonemos juntos la canción número 42, La oración del siervo de Dios.